Cierra los ojos por un momento e imagina una boda vikinga. ¿Qué ves? Probablemente un amor forjado en el fragor de la batalla, juramentos sagrados susurrados en un bosque antiguo, una pasión tan salvaje e indomable como los fiordos que los rodean. Uniones dictadas por el corazón y bendecidas por los mismísimos dioses. ¿Verdad? Pues no. Siento ser yo quien te pinche el globo, pero esa imagen tan romántica que nos han vendido las series y las películas es, en gran parte, una fantasía. Una muy bonita, sí, pero una fantasía al fin y al cabo. Ahora, imagina esto otro. Olvida el romance por un segundo. Estás a punto de casarte. Eres una joven o un joven vikingo y tu futuro no se decide con un cruce de miradas, sino con un frío apretón de manos entre tu padre y el líder de otro clan. No hay un match en una app, hay un pacto. Tu valor no se mide en tu bondad o en tu fuerza, sino en hectáreas de tierra, en cabezas de ganado o en el peso de la plata. Tu boda no es la celebración del amor, es la firma de un contrato. En esta ocasión no vamos a contarte un cuento de hadas. Hoy vamos a hacer algo mucho más interesante, vamos a destripar el mito. Te mostraremos cómo era realmente el matrimonio vikingo, una institución social donde la estrategia pesaba más que el afecto y la supervivencia del clan estaba por encima de cualquier deseo individual. Prepárate para descubrir un mundo de negociaciones brutales, rituales sorprendentes y un giro en la trama que te dejará con la boca abierta. El inesperado poder que escondían las mujeres detrás de estos pactos. Porque antes de los anillos, antes de los juramentos de sangre y los banquetes con hidromiel, existía el acuerdo. Y ese acuerdo, amigos, era de todo menos romántico. De acuerdo, si el matrimonio vikingo no era una comedia romántica, ¿qué era entonces? Piénsalo más bien como una fusión de empresas. Una alianza estratégica en la que el objetivo no era la felicidad eterna, sino algo mucho más crudo y vital, la supervivencia y la prosperidad del clan. En un mundo tan duro como el suyo, donde una mala cosecha, un invierno crudo o una incursión enemiga podían significar el fin, las alianzas lo eran todo. ¿Necesitabas afianzar la paz con un vecino poderoso? Cásate con su hija. ¿Querías unir fuerzas para un saqueo más ambicioso? Un matrimonio sellaba el pacto. ¿Tu familia necesitaba consolidar su riqueza y estatus? Busca una novia con una buena dote. ¿Suena frío? Lo era. Era pura y dura estrategia. La negociación, llamada festarmal, era el corazón de todo el asunto. Y aquí no participaban los novios. ¿Qué va? Esto era cosa de mayores. El padre de la novia y el futuro novio, o su padre, se sentaban a poner las cartas sobre la mesa. Y había dos conceptos clave en esta partida de ajedrez familiar. Pensemos primero en la dote, o Eimanfilja. No era un regalito simbólico. Era el paquete de inicio de la novia. Ropa, joyas, telares, ganado e incluso siervos. Legalmente, esta dote seguía siendo de su propiedad. Era su seguro de vida, su colchón económico dentro de la nueva familia. Si las cosas se torcían, esa riqueza era suya. Ahora, vamos al otro lado de la balanza, el precio de la novia, o el mundo. El novio o su familia pagaban esta suma directamente al padre o tutor de la novia. Y ojo, esto no era comprar a la mujer como si fuera un objeto. Era más bien una indemnización. La familia de la novia estaba perdiendo a una trabajadora valiosa, a alguien que contribuía a la economía del hogar. El mundo compensaba esa pérdida y simbolizaba la transferencia de la protección legal del padre al marido. Así que sí, a tu futura esposa no la conquistabas con poemas, sino demostrando que tenías recursos para compensar a su familia. Era como ir a una entrevista de trabajo con tu extracto bancario en la mano. Y aquí es donde se pone aún más interesante. El precio de una novia de alto estatus podía ser absurdamente específico. Las sagas hablan de acuerdos que incluían no solo plata, sino también espadas de buena calidad, caballos de guerra o hasta un porcentaje en el botín de la próxima incursión. No te traían un ramo de rosas, te traían, bueno, un inventario. Una vez que los términos estaban claros y las manos se estrechaban, el pacto estaba sellado. La parte del negocio había terminado.
Pero claro, un contrato tan importante no podía quedarse solo en palabras y bienes. Había que celebrarlo. Y es aquí donde la estrategia daba paso al espectáculo. Una vez que el apretón de manos había sellado el destino y la plata había cambiado de dueño, la parte del negocio daba paso al teatro. Y los vikingos, amigos, sabían cómo montar un buen espectáculo. La boda, o brúðkaup, no era solo una fiesta. Era un evento cósmico, un ritual diseñado para aplacar a los dioses y asegurar que el contrato firmado en la tierra fuera ratificado en Asgard. Lo primero era elegir la fecha correcta. Nada de un sábado cualquiera. La boda tenía que ser un viernes, el día consagrado a Frigg, la esposa de Odín, diosa del matrimonio, el hogar y la fertilidad. Celebrarla en su día era como pedirle directamente su bendición, asegurarse de tenerla de tu parte. Y antes de la gran ceremonia, ambos novios pasaban por rituales de purificación. Baños de vapor, hierbas aromáticas, una forma de despojarse de su vida pasada y prepararse para la nueva. El evento central era un torbellino de simbolismo. Olvidaos del sí, quiero. Aquí los gestos hablaban más alto que las palabras. El intercambio de anillos, a menudo reliquias familiares pasadas de generación en generación, sellaba el vínculo. Pero el momento más poderoso era el intercambio de espadas. El padre de la novia le entregaba al novio una espada ancestral de su familia, y el novio le daba la suya a la novia. ¿Qué significaba esto? Era la transferencia literal de la protección. El padre le decía, hasta hoy, mi acero la ha defendido. Ahora, esa responsabilidad es tuya. Y ella, al recibir la espada, se convertía en la guardiana del honor y el hogar de su nueva familia. Y por supuesto, ninguna boda vikinga estaba completa sin un sacrificio para los dioses, a menudo un cerdo o un caballo, cuya sangre se usaba para consagrar la unión. Y después, la fiesta. Días enteros de banquete. El hidromiel corría como un río, se asaban jabalíes enteros. Entre brindis y canciones, llegaba el momento de los discursos. Y no eran discursos emotivos sobre el amor. Eran chistes subidos de tono, consejos explícitos y deseos de fertilidad tan directos que harían sonrojar al tío más descarado de una boda moderna. Todo el mundo tenía claro el objetivo principal de esta unión: tener herederos. Pero la noche de bodas guardaba el secreto más impactante de todos. El acto final que convertía el acuerdo y la ceremonia en un matrimonio real. La consumación no era un momento privado. No había una luna de miel íntima. La pareja era acompañada a la cama por un grupo de testigos, normalmente familiares cercanos, que se quedaban allí, en la misma habitación, para asegurarse de que el matrimonio se consumaba. ¿Te parece increíblemente incómodo? Desde luego, pero para ellos tenía todo el sentido del mundo. Este no era un acto de amor, era la prueba final. La confirmación pública de que la unión era físicamente posible. Por tanto, el contrato era legalmente vinculante. Era la última firma, el sello definitivo que validaba todo el acuerdo. Sin testigos, sin prueba, el matrimonio podía ser anulado. A la mañana siguiente, el novio le entregaba a su ya esposa el morgengifu, o regalo de la mañana. Era de su propiedad exclusiva y un reconocimiento de que había cumplido su parte del trato. El contrato estaba, ahora sí, 100% completo. Pero esta mujer, que era la pieza central de todo este teatro legal y divino, no era una simple ficha en el tablero. Y lo que podía hacer si el contrato no se cumplía te va a sorprender todavía más. Hasta ahora, hemos pintado un cuadro de contratos fríos y rituales extraños donde la novia parece poco más que una pieza estratégica. Y si el vídeo terminara aquí, te irías con una idea muy incompleta y francamente, injusta. Porque ahora viene el giro argumental que lo cambia todo. La mujer vikinga, una vez casada, no era una simple espectadora. Se convertía en la dueña y señora de su nuevo dominio, el hogar. Ella era la husfreyja, la señora de la casa. Y eso no era un título honorífico. Las llaves que llevaba colgadas de su cinturón no eran de adorno.
eran el símbolo de su poder absoluto sobre todo lo que ocurría puertas adentro. Gestionaba las finanzas, controlaba las reservas de comida, dirigía a los sirvientes y a los esclavos, y era la responsable de la producción de textiles, una de las industrias más importantes. Mientras el marido estaba fuera en incursiones o comerciando, ella era la directora general de la explotación familiar. Un rol con una autoridad económica y social inmensa. Pero su poder no terminaba en la puerta de casa. Legalmente, las mujeres vikingas estaban en una posición sorprendentemente avanzada para su época. Podían heredar propiedades, especialmente si no había herederos varones. Podían gestionar sus propios bienes, como la dote y el regalo de la mañana, que eran suyos y solo suyos. Y lo más revolucionario de todo, algo casi impensable en otras culturas contemporáneas, podían iniciar el divorcio. Exacto, el divorcio no era solo cosa de hombres. Y las razones eran increíblemente pragmáticas. Si tu marido resultaba ser un vago incapaz de mantener a la familia, podías divorciarte. Si te golpeaba, podías divorciarte. Si te abandonaba o si era impotente y no podía darte herederos, recordemos que ese era el objetivo principal del contrato. Podías divorciarte. Incluso había causas que hoy nos parecerían curiosas, como que el marido usara ropa considerada demasiado femenina. El proceso era tan público como la boda. La mujer tenía que declarar su intención de divorciarse delante de testigos, primero en la puerta de su casa y luego junto al lecho matrimonial. Era una declaración formal y legal que disolvía el contrato. Y aquí viene lo mejor. Al divorciarse, no se iba con las manos vacías. Recuperaba su dote íntegra y se llevaba consigo su regalo de la mañana. Esto le garantizaba una independencia económica total. No tenía que volver humillada a casa de su padre. Podía empezar de nuevo, e incluso volver a casarse. Este poder no era solo legal, era cultural. Era una sociedad que, a pesar de su brutalidad, reconocía que el buen funcionamiento del clan dependía tanto de la espada del hombre como de la gestión y la fortaleza de la mujer. No eran iguales en todos los aspectos, claro, pero la idea de la mujer como una figura sumisa y sin poderes, simplemente, otro de los grandes mitos. Y es precisamente esta sorprendente dualidad, este choque entre el contrato brutal y el poder femenino, lo que nos obliga a mirar nuestra propia idea del matrimonio con otros ojos. Entonces, volvemos a la pregunta inicial: ¿cómo era realmente el matrimonio vikingo? La respuesta, como casi todo en la historia, no es simple. No era solo un contrato brutal, y tampoco era únicamente un pacto sagrado. Era las dos cosas a la vez. Era un reflejo perfecto de lo que eran los propios vikingos, un pueblo de una dualidad fascinante. Poetas y saqueadores, comerciantes astutos y creyentes devotos. Hemos visto que su matrimonio era, en esencia, una herramienta. Una herramienta para construir alianzas, para asegurar la riqueza y, sobre todo, para garantizar que el clan sobreviviera en un mundo implacable. El amor, tal y como lo entendemos hoy, ese sentimiento romántico que lo justifica todo, para ellos era un lujo, no un requisito. Podía surgir, y seguramente a veces lo hacía, pero era un extra, un bono inesperado dentro de un acuerdo mucho más grande. Y aquí es donde su historia nos sirve de espejo. Hoy basamos nuestras uniones en la promesa del amor eterno, en la conexión emocional. Pero, ¿somos realmente tan diferentes? No siguen existiendo, aunque de forma más sutil, cálculos sobre la estabilidad económica, la compatibilidad de estilos de vida o la aprobación familiar. Quizás el contrato vikingo no era tan distinto, solo era más honesto, más transparente en sus intenciones. El casamiento vikingo nos enseña que no hay una única forma de entender el amor o el compromiso. Nos muestra una sociedad que encontró su propia fórmula para crear orden en el caos, una fórmula donde la comunidad pesaba más que el individuo. Una verdad mucho más compleja, y en mi opinión, mucho más fascinante que cualquier cuento de hadas. Pero esa es solo mi reflexión. Ahora quiero saber la tuya. Después de ver todo esto, ¿qué te parece más sólido? ¿Un pacto basado en la estrategia o una promesa basada en el sentimiento?
Cuéntamelo abajo en los comentarios, que me encanta leer vuestras teorías. Y si te ha fascinado este viaje a la era de los hombres del norte, tienes que ver este otro vídeo sobre la historia vikinga. Haz clic aquí y descúbrelo. Como siempre, gracias por acompañarnos en Portales al Pasado.